días, amados hermanos y amigos que están entre nosotros. Doy gracias a Dios por este maravilloso privilegio de poder hablar a su gloriosa iglesia, su maravillosa palabra. A lo largo de los años, amados hermanos, he podido observar que las congregaciones crecen por un tiempo. Muchas personas se bautizan entusiasmadas por servir a Dios, porque entienden, después de escuchar el Evangelio, que hay una salvación para el alma por la cual deben luchar. Pero como dice la parábola del sembrador, muchos son absorbidos por los afanes de la vida, por la búsqueda de dinero para satisfacer las necesidades económicas, y abandonan la lucha por la salvación de sus almas. Otros, las dificultades, los problemas que encuentran por hacerse cristianos, la oposición de familiares, las aflicciones, dice Jesús, ahogan la palabra de Dios en sus vidas, dejando entonces el cristianismo. Otros son como terrenos fértiles, dice Jesús, que escuchan la palabra de Dios, que la aprenden, que la atesoran en sus corazones y que producen frutos a 100 por 1 para la gloria y la honra de Dios. Esta situación, hermano, parece ser constante, y encontramos esta imagen en la iglesia del primer siglo, ¿verdad? Ya avanzado los años de haberse establecido, encontramos que la iglesia ya registraba estas dificultades. Ya habían cristianos que iniciaban entusiasmados, pero que quedaban en el camino. El escritor de los Hebreos, hermanos, nos habla un poco de esta escena. Nos habla un poco, hermanos, de esta situación, tal como leía nuestro hermano Justo. Allá en el capítulo 6, versículo 1 y 2 dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios y de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Hermanos, cuando nosotros observamos el contexto de estos pasajes, ¿qué era lo que estaba aconteciendo? ¿Cuál era la situación, hermano, que aquejaba a la congregación a la que el escritor inspirado le escribe esta carta? Cuando vemos el capítulo 5, dice el versículo 11 en adelante: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hermanos, ¿en qué estado deberían estar estos hermanos? Los miembros de esta congregación, ¿en qué situación espiritual deberían estar? ¿Qué se esperaba de ellos? Dice el escritor, observe, hermanos, después de tanto tiempo, versículo 12, después de tanto tiempo, significa, hermano, que no eran cristianos recién convertidos. Muchos de ellos, hermano, no acababan de nacer, no acababan de obedecer al Evangelio. No, muchos de ellos, hermano, tenían mucho tiempo de ser cristianos.
Pero espiritualmente, ¿cuál era su situación? Espiritualmente, hermanos, cuando el Señor hace una evaluación, dice, ellos deberían ser maestros. Al hacer la evaluación y hacer la relación entre el tiempo de cristianismo y el estado espiritual en el cual ellos deberían encontrarse en ese momento, ¿cuál fue, hermanos, el resultado de este juicio de Dios? Eran niños. No habían crecido, no habían madurado, no habían logrado avanzar en la vida espiritual. Era una situación, hermanos, lamentable. Y no cabe la menor duda de que esto trae consecuencias. Esto trae consecuencias para la misma congregación. Esto trae consecuencias, hermanos, para cada uno de estos cristianos, ¿verdad? Trae consecuencias. Hermanos, cuando el Señor señala de que eran niños, Él sigue haciendo un balance y un análisis de esta situación. Y Él entonces habla del alimento para los niños. Los niños, hermanos, necesitan leche. Tenemos con nosotros a Samantha. Samantha es que acaba de llegar a este mundo. ¿Cuál es la dieta de Samantha? Además, hermano, de leche, ¿qué más le podemos dar a Samantha en este momento? Hermana Jenny, ¿qué más le podemos dar? Podemos darle algo de frutas, podemos darle arroz, podemos darle, hermano, sopa de pata. Mire, es imposible, hermano, es una locura pensar darle a Samantha este tipo de alimento. Es una locura hacer esto. Es realmente hacerle un gran daño a esta pobre bebé, a esta hermosa bebé. Pobre, hermanos, si estuviera en manos de alguien que se le ocurriera darle sopa en este momento. Y es lo que dice el Señor, hermanos. Es un poco lo que el Señor quiere que su iglesia en este momento, hermanos, en el siglo XXI, porque la palabra de Dios tiene vigencia. Tiene, hermano, el mismo resultado, el mismo efecto. No importa cuánto pueda haber transcurrido el tiempo. Y el Señor está señalando, hermanos, que estos hermanos, al estar en un estado espiritual de niños, a pesar de que había pasado demasiado tiempo ya en el cristianismo, no se le podía dar alimento sólido. No eran capaces de poder comprender, hermanos, las lecciones profundas del cristianismo. No eran capaces, porque eran niños, porque no habían crecido, porque no habían logrado realmente avanzar, hermanos. Y dice el escritor entonces, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El alimento sólido, hermano, no es para niños. No es para bebés el alimento sólido. Entonces hay un contraste. Hay niños y hay adultos. También hay un contraste en cuanto a la alimentación, hermanos, de acuerdo a esta realidad. El alimento de los niños es uno, y el alimento de aquellos que han madurado, que han crecido, que han, hermano, avanzado, es otro. Entonces, he aquí, hermano, la invitación. Surge una invitación porque, fíjese, la evaluación en ese momento arrojó resultados. Y los resultados, hermano, eran que estos hermanos, quizás la mayoría de estos hermanos, de esta congregación, hermano, a la que habla el Señor a través de esta carta, no habían realmente crecido. No habían realmente, hermanos, avanzado en cuanto a su vida espiritual. Era buena la situación, los resultados eran buenos.
No, hermanos, estos resultados realmente no eran buenos y había que hacer algo. Tenían, hermanos, estos hermanos que tomar acciones correctivas para iniciar su crecimiento y avanzar hacia la madurez. Y es lo que le dice, fíjese, el Señor: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento. Hermanos, la invitación de Dios es dejar, basta ya de leche, basta ya de ser cristianos niños, basta ya, hay que avanzar, hay que crecer, hermano, hay que dejar los rudimentos, hay que dejar la leche, hay que empezar a comer alimento espiritual sólido, que nos ayuden a fortalecernos, que nos ayuden a crecer y avanzar en el conocimiento de la voluntad de Dios. Hermanos, el Señor enlista seis temas que son propios de cristianos recién convertidos. 6 temas aquí, hermano, que son propios de bebés espirituales. Fíjense, habla del arrepentimiento, habla, hermano, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Estos son temas, hermanos, para bebés. Así dice Dios. Estos temas son temas, hermanos, los temas primeros, los temas fundamentales. Y hermano, cuando vamos a evangelizar, cuando vamos a hablar a una persona que no conoce sobre la vida cristiana, ¿de qué le hablamos? ¿De qué cree usted que le hablamos? ¿Por dónde usted cree que iniciamos? Precisamente, hermano, estos son los temas que tratamos con aquellos que aún no conocen que hay una vida espiritual, que aún no entienden, hermanos, que tienen un alma, que al final tendrán que ir a dar cuenta a Dios y que esas almas son eternas, que esa alma, hermano, que cada uno de ellos poseen, irán o a la vida eterna o al castigo eterno. Estos son los temas que tratamos con aquellas personas que no conocen sobre la vida espiritual. Y dice el Señor: basta ya. No podemos seguir con estos mismos temas con cristianos que tienen muchos años estar en los caminos de Dios. No se puede. Hay que avanzar. Hay que continuar creciendo. Hermanos, es como los niños. Después de 4 meses, Samantha entonces iniciará a comer su primera fruta. Y por una semana recibirá una. Y a la siguiente semana recibirá otra fruta. Y a la siguiente semana otra fruta. Y después, hermano, iniciará a comer otras cosas. Después entonces empezará a tomar sopita, pero obviamente no de pata, ¿verdad? Otras sopitas. Porque ella, hermanos, desde el día que nació hasta el día de hoy, ya no tiene el mismo tamaño, ha crecido, ha ido avanzando. Hace un mes atrás, hermanos, era indefensa completamente, muy tierna, muy delicada, pero está creciendo. Sin embargo, cuando el escritor de los Hebreos hace la evaluación de la iglesia espiritualmente hablando, no había crecimiento. Mientras que los bebés crecen, los bebés espirituales de los que está hablando este pasaje, hermanos, no crecían. Y eso, hermanos, sí que es una situación difícil. Hermanos, la niñez espiritual era evidente porque ¿qué se señala? ¿Cuál era, hermano, una evidencia del estado de niñez de estos hermanos? Dice la palabra de Dios que ellos, hermanos, no eran capaces de poder discernir entre el bien y el mal. No eran capaces.
No tenían, hermanos, la capacidad de juzgar qué cosas realmente son correctas de acuerdo a la voluntad de Dios para tomar decisiones y actuar, hermanos, en consecuencia. Y qué cosas realmente son dañinas, son malas, son pecaminosas, son contrarias a la voluntad de Dios. Tenían dificultad en eso. ¿Por qué? Porque eran niños. Y hermanos, ese es el problema de ser niño espiritual. Porque todos los días tenemos que tomar decisiones. Y cada decisión que tomamos, hermanos, o glorificamos a Dios con ella, o pecamos contra Dios. Cada decisión que tomamos, hermanos, traerá consecuencias a nuestra vida espiritual. O será una decisión que nos ayudará en nuestro crecimiento espiritual. O será una decisión, hermano, que afectará nuestra vida espiritual. Cada decisión que hacemos. Y cuando somos niños, hermanos, entonces esas decisiones pueden ser letales para nuestra salvación. Ese es el problema de ser niño espiritualmente. Ese es el problema, hermanos, de no crecer espiritualmente. Que las decisiones que estamos obligados a tomar cada día pueden ser decisiones, hermanos, que nos alejen de nuestro Dios. Y eso, hermano, es un desastre. Cuando yo tomo una decisión que me aleja de Dios, eso es un desastre para mí, mi salvación. Eso es un desastre para mi vida espiritual. Eso, hermano, es hacerle daño a mis hijos. Eso es hacerle daño a mi esposa. Eso es hacerle daño, hermano, a la obra de Dios. Cuando tomamos decisiones que nos alejan de Dios. Y los niños, hermanos, no tienen capacidad de hacer decisiones. No son capaces de entender qué realmente es bueno y qué es malo. No tienen esta capacidad. Y ese era, hermano, el problema de esta iglesia. El apóstol Pablo, hermanos, allá en 2 Corintios 11:3, veamos este pasaje. 2 Corintios 11:3. El apóstol Pablo le escribe a los hermanos de Corinto porque pasaban por una situación semejante. Y le dice el apóstol: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Dios. Hermanos, cuando se es niño espiritualmente, entonces es muy fácil para Satanás engañarnos. Es muy fácil. Es muy fácil para Satanás, hermano, hacernos pensar que lo que es malo es bueno. Es muy fácil. ¿Qué fue lo que hizo, hermano, Satanás con Eva? No le engañó. Hermano, no engañamos a los niños con confites. Con un confite no logramos que los niños hagan lo que queremos de manera fácil y sutil, sin ellos siquiera entender lo que está pasando. Ese es el problema, hermano, de no crecer espiritualmente. Que somos vulnerables, que somos muy realmente sensibles al engaño de Satanás. Si nosotros, hermanos, no crecemos, no avanzamos en el conocimiento de la voluntad de Dios, entonces, hermanos, estamos en una situación realmente peligrosa y de gran riesgo. Porque dice el apóstol Pedro, hermano, que Satanás anda alrededor de nosotros buscando a quién devorar. Y un león, hermanos, cuando está detrás de su presa, no tiene misericordia. Satanás, hermanos, no tiene misericordia. Satanás, hermanos, no es bueno. Y dice Pedro que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si usted ha visto, hermano, algún video de leones tras su presa, cuando los leones están tras las manadas de búfalo, hermanos, ¿sabe a cuáles ellos atrapan de manera exitosa? A los que están debilitados, a los que están enfermos, a los que están cojeando, a los más débiles. El león va contra esos, hermanos, y
no tiene manera de escapar este animal. Así, hermanos, es Satanás. Si usted y yo estamos debilitados, si usted y yo, hermanos, estamos indefensos porque somos niños espirituales, porque no hemos crecido en el conocimiento de la voluntad de Dios, entonces, hermanos, Él va a atacarnos para destruirnos. Allá en Gálatas 4:19, Pablo manifiesta, hermano, un sentimiento que parece un sentimiento desgarrador. Dice el apóstol Pablo en Gálatas 4:19: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. El apóstol Pablo, hermanos, sentía realmente un gran dolor por la situación espiritual de los hermanos de Galacia, porque eran niños, porque ya el león había llegado, hermanos, y había logrado destruir el alma de muchos de ellos, porque eran niños, porque no habían crecido, habían permitido, hermanos, que a la congregación llegaran falsos maestros y habían sido muchos desviados de la sincera fidelidad a Dios. Y Pablo les dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Pablo se sentía, hermano, como una madre en esos momentos cuando llegan las horas del alumbramiento. En esos dolores, en esos momentos, hermano, cuando el dolor es inmenso. Pablo se sentía así, él sufría, hermanos. Ese era su sentir por estos hermanos, porque eran niños, porque Satanás, hermanos, realmente se estaba aprovechando del alma de ellos, porque no habían crecido. Hermanos, ¿por qué se llega a estar en un estado de niñez después de mucho tiempo? ¿Por qué? Hay causas para esta consecuencia. Y el escritor de los Hebreos, hermanos, señala alguna de ellas, y vamos a ver dos de manera muy rápida. En Hebreos capítulo 2, versículo 1, fíjense lo que dice aquí el escritor: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hermanos, esta fue una de las causas que les llevó a ese estado espiritual tan difícil, tan vulnerable, tan delicado. A ellos les faltó, hermano, diligencia. Diligencia en cuanto a prestar atención, a poner realmente, hermanos, dedicación, a atender lo que el Señor señala en su palabra. Ellos, hermanos, habían sido, en vez de diligentes, habían sido negligentes. Y una persona negligente, hermano, dice que es aquel que no pone el cuidado y la aplicación a lo que se le enseña, a lo que se le dice, a lo que se le manda. Y en especial dice al cumplimiento de una obligación. Una persona negligente es así, alguien que no pone cuidado, hermanos, a la aplicación, en especial en el cumplimiento de una obligación. Hermanos, no es nuestra responsabilidad nutrirnos de la palabra de Dios cada día. Esa no es mi responsabilidad. Alimentar mi espíritu, alimentar mi alma. ¿No dice el Señor, hermano, la palabra de Dios more abundantemente en vuestros corazones? ¿No decía Jesús, hermano, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí? ¿No dice la Escritura, hermanos, que la palabra de Dios es espíritu y es vida? Hermanos, ¿no dice la palabra de Dios allá en el apóstol Pedro: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada? Somos responsables, hermanos, de alimentarnos.
Mire, no es suficiente con venir el domingo. No es suficiente con venir el miércoles. Eso no es suficiente para, hermanos, fortalecer nuestra vida espiritual. Cada día, hermano, usted y yo necesitamos nutrirnos, necesitamos prestar atención a cada cosa que Dios nos dice en su palabra y aplicarlo en nuestras vidas. ¿Qué más, hermanos? Fíjense lo que dice el 5:12 de Hebreos. Porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. El versículo 11. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Versículo 11 al final. Por cuanto os habéis hecho tardos al oír. Esta palabra, hermanos, está y es un sinónimo de la palabra perezoso en este pasaje. Y ellos habían sido flacos para un vigoroso crecimiento en el conocimiento de la voluntad de Dios. Dice que la pereza, hermanos, viene del griego notos, que significa indolente y falta de voluntad para hacer las cosas. Es una actitud que contrasta con una constante y confiada esperanza. Mire, estos conceptos, hermanos, están en el contexto de este pasaje. Y fueron las actitudes que realmente, hermano, impidieron el crecimiento de estos hermanos. Impidieron el crecimiento espiritual de esta iglesia. Y le habían llevado a una evaluación peligrosa, a una situación espiritual, hermanos, peligrosa. Entonces el escritor dice, vamos, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Hermanos, este es el reto. Aquí nos llama Dios, hermanos, a avanzar hacia la perfección. Y fíjese, la palabra perfección aquí significa traer a un fin, al completar o perfeccionar. La palabra perfección y madurez tienen la misma o denotan, hermano, el mismo significado. Tiene que ver con estar completo en cuanto al conocimiento de la voluntad de Dios. Tiene que ver, hermano, con avanzar en ese crecimiento del conocimiento de la voluntad de Dios. Esto, hermano, es perfección. A eso le llama la Escritura avanzar hacia la perfección. No tiene que ver, hermano, con ser sin errores. Porque fíjese qué difícil es ser sin errores. No encontramos en la Escritura hombres sin errores, excepto Jesús. Entonces no se refiere, hermano, a esto la palabra perfección. Se refiere, hermanos, a lograr un crecimiento importante acerca, hermano, de la voluntad de Dios para conmigo. ¿De qué Dios quiere de mí? ¿De qué espera Dios de mí? ¿De cómo puedo, hermanos, cada día glorificar el nombre de Dios? ¿Cómo puedo cada día hacer la voluntad de Dios? Eso es ir a la perfección. Hermanos, el escritor ilustra en el versículo 6, en el versículo 7, capítulo 6, 7 dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Hermanos, Dios espera de nosotros frutos de justicia. Dios espera que nosotros seamos como esa tierra, hermanos, sobre la cual cae la lluvia y produce hierba provechosa, hierba para alimentar el ganado. Eso espera Dios de mí y de usted. Ir a la perfección, hermanos, crecer, avanzar
en la vida espiritual implica, hermanos, 4, 11 y 12, el apóstol Pablo habla de la organización de la iglesia. Habla de la necesidad de ancianos, de evangelistas, de pastores. Pero dice el apóstol Pablo que el fin de esta organización es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, es necesario que nosotros crezcamos. Es necesario que nosotros avancemos espiritualmente en el conocimiento de la voluntad de Dios. Es necesario, hermanos, que nosotros podamos asumir responsabilidades en la obra del ministerio, en la obra, hermano, del servicio a Dios, en la edificación de la iglesia del Señor. Es importante. Cuando nosotros, hermanos, vemos Juan 16:15, decía Jesús: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Hermanos, cuando vemos la iglesia del primer siglo, ¿quiénes eran los hombres maduros? ¿Quiénes habían, hermanos, alcanzado esa perfección de la que habla el Señor aquí en este pasaje? Muchos, hermanos. Yo miro, por ejemplo, al apóstol Pedro, al apóstol Pablo, a Esteban, hermanos, a Felipe, a Bernabé, a Dorcas, a Priscila y Aquila, a Timoteo, a Tito. Estos eran, hermanos, cristianos que no se quedaron siempre en el estado de niñez. Fueron cristianos que entendieron que necesitaban crecer. Y ese crecimiento espiritual, hermanos, les llevó a otras cosas. Les llevó a comprometerse con la obra de Dios. Miren, no eran personas sin frutos en cuanto a lo espiritual. No eran personas, hermanos, sin responsabilidades dentro de la iglesia del Señor. No, cada uno de estos hombres, hermanos, tenían grandes responsabilidades dentro de sus congregaciones. Entonces, hermanos, necesitamos crecer, necesitamos avanzar. Mire, aquellos que no crecen son víctimas al final de Satanás, del enemigo. Al final, hermanos, si una persona no logra crecer y fortalecerse, hermanos, es muy difícil que logre salvar su alma. Es muy difícil que no termine, como dijera Agenor en su clase, volviendo atrás. Pero aquellos que crecen, hermanos, necesitamos crecer no para simplemente tener un lugar cada domingo acá en el local de reunión. Necesitamos crecer, hermanos, para, como Isaías, decir voluntariamente: Señor, yo voy a servirte en este trabajo para el crecimiento de la congregación. Cada uno de nosotros, hermanos, necesitamos crecer para asumir alguna responsabilidad, para que la congregación, hermano, pueda seguir creciendo, porque esa es la voluntad de Dios. Cuando nosotros vemos la iglesia del primer siglo, hermanos, ahí no había gente ociosa, ahí no había gente sin frutos, ahí había, hermanos, gente trabajando, y trabajaban de muchas formas. Ahí no solamente estaban los apóstoles enseñando, hermano, no, había personas haciendo muchos trabajos. No solamente habían hermanos enseñando al frente, habían personas buscando almas para traerlas a los pies de Jesucristo, hermanos. Los apóstoles no solamente hacían ese trabajo solos, no, ellos solos no. Toda la iglesia, hermano, entendió que cada alma, que cada persona allá afuera era un alma que había que ayudar, hermano, a venir a Cristo para que tuviese salvación. Y la gente, hermano, asumió responsabilidades. Y es que, hermanos, en el hogar las responsabilidades no se le puede dar a los niños.
La responsabilidad es de los padres. A Samantha no le podemos dar la escoba para que ayude a barrer la casa. A Gamaliel no le podemos decir que nos ayude a cocinar. Los niños no pueden asumir grandes responsabilidades dentro del hogar. Las responsabilidades dentro del hogar es para los adultos. En la iglesia, hermano, no es distinto. No podemos esperar que un recién convertido pueda asumir grandes responsabilidades. Pero, hermanos, sí se requiere que personas que han crecido asuman responsabilidades. Ese es el rol de la vida. Y eso que funciona, hermano, en la parte material, también debe funcionar en la parte espiritual. Necesitamos, hermano, crecer y necesitamos trabajar. Hay mucho trabajo que hacer. Pregúntese, hermanos, preguntémonos, ¿dónde estoy yo en este momento en mi crecimiento espiritual? Preguntémonos si donde estamos es donde deberíamos estar. Preguntémonos, hermano, ¿yo qué estoy en este momento haciendo para el crecimiento de la obra de Dios? ¿Cuál es mi aporte a la congregación? ¿En qué estoy yo contribuyendo a que el nombre de Dios sea glorificado? Hermanos, establezcámonos metas. Hoy yo estoy aquí, pero el otro año, pero en 5 años más, yo quiero estar ayudando en esta parte. Y trabajemos, preparémonos, equipémonos, hermanos, para poder asumir un poco más de lo que hoy de lo que hoy estamos haciendo. Pero fíjense, la vida cristiana es eso, hermanos. Es una vida donde hay crecimiento, pero en la medida que crecemos, tenemos que ir asumiendo responsabilidades. Hoy tenemos estas responsabilidades, pero yo necesito, hermano, en 5, en 10 años más, tener nuevas y más responsabilidades dentro de la obra de Dios. Pero tengo que trabajar para eso. Tenemos que trabajar, hermanos, para eso. Es importante crecer, porque solamente así, hermanos, la iglesia podrá tener ancianos. La iglesia, la congregación podrá tener diáconos. Podrá haber evangelistas. Podremos, hermanos, establecer nuevas congregaciones donde las personas no reciben la predicación de la verdad porque no hay una iglesia establecida. Hay mucho, hermano, mucho trabajo que hacer para la gloria de Dios. Pero tenemos que crecer, tenemos que tomar responsabilidades, tenemos que fortalecernos para glorificar a Dios. Dejemos, hermano, los rudimentos y avancemos hacia la perfección en Cristo Jesús. Que el Señor nos bendiga.